Hola, estás escuchando Happy Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y en este episodio te quiero preguntar si te imaginas que te pudieras comunicar con tu bebé antes de que cumpla un año. ¿Te imaginas que pudieras tener una conversación, saber qué piensa, qué necesita, qué siente, siquiera antes de que pueda hablar? Déjame contarte que esto es 100% posible y se logra a través del lenguaje de señas. Con mi primera bebé lo apliqué desde que estaba muy chiquita y no te puedo explicar lo que la vida nos cambió a mi esposo y a mí. Redujo tanto sus berrinches y sus llantos porque fácilmente podíamos comprender sus necesidades. Hay algunos mitos que envuelven este tema. Conozco algunas familias que se abstienen de utilizar este método de comunicación porque creen que será perjudicial para sus chiquitos o creen que es muy complicado enseñarlo y no quieren batallar. Bueno, como yo en carne propia viví la magia que es el lenguaje de señas en bebés, quiero que todas las familias lo puedan experimentar y poder formar relaciones mucho más apegadas y cercanas con sus bebés. Es por esto que para el episodio de hoy tengo una invitada muy especial y te voy a platicar un poquito sobre ella. Nora es una persona apasionada con la educación, disfruta mucho el proceso de cómo la gente aprende, fue maestra por vocación y decidió dejar de serlo, aunque no en el corazón, en el momento que junto con su esposo Santiago tuvieron a Elías hace casi 3 años y ahora tienen a Luna también, que tiene 1 año recién cumplido. Y ellos son el motor de todo lo que hace en su vida. Nora además es licenciada en psicopedagogía y actualmente tiene su propio proyecto llamado Tiny Wonders, en donde como sleep coach busca ayudar a padres y maestros en el sueño de los pequeños, obviamente respetando siempre el desarrollo natural de ellos. Otros de los proyectos de Tiny Wonders incluye talleres de Baby Signs, que es el lenguaje de señas para que los bebés que aún todavía no hablan y los que hablan poquito también puedan tener la habilidad de comunicarse incluso antes del año. Y hoy viene a platicarnos de qué se trata el lenguaje de señas, cómo lo podemos introducir, las verdades sobre los mitos que existen y además nos trae un recurso descargable de regalo exclusivamente para ti que estás escuchando este episodio. Así que sin más preámbulo, aquí está mi conversación con Nora. Que la disfrutes mucho. Nora, bienvenida a Happy Ideas Podcast. Qué honor que seas mi primera invitada para hablar de este tema que me súper fascina. ¿Cómo estás? Muy bien, yo antes que nada te agradezco por el honor de ser tu primera invitada. Para mí es padrísimo poder compartir todas estas ideas que tengo y especialmente contigo que he visto todo el camino que has hecho con Happy Ideas. O sea, ha estado increíble todo lo que has hecho, de verdad. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Nora. Y antes de empezar, un pequeño disclaimer para todos los que están escuchando. Sé que me van a comprender y me van a tener mucha paciencia porque #MomLife, hoy Alicia no fue a la escuela, entonces si escuchan algún ruidito, es ella. Ya sé que ustedes me van a entender, con la maternidad no se puede hacer todo perfecto. Pero bueno, para mis amigas las quiero poner un poco en contexto. Yo conocí a Nora a través del tema del sueño. Fue mi super coach para hacer mis sueños realidad literalmente. Pero me emocioné mucho cuando supe que agregó a su repertorio una certificación en Baby Signs. Porque yo lo apliqué con Alicia y Alex y soy la más fan. O sea, yo a todo el mundo se lo recomiendo. Y como es un tema que es muy debatido y hay muchas dudas, preferí que Nora como experta les platique lo que es. Y voy a adelantarles que Nora, súper linda, nos tiene un regalo padrísimo que van a poder descargar. Es un PDF con más información y con gráficos para aprender a enseñar lenguaje de señas. Entonces les vamos a dejar el enlace aquí en la descripción para que lo descarguen. Nora, mil gracias por ese regalo. Y ahora sí, por favor, cuéntanos, ¿tú cuándo o cómo descubriste los Baby Signs? Ay, pues mira, Andrea, como tú dices, es increíble, es una herramienta buenísima. Y yo sé que muchos tenemos muchas dudas, como yo tenía al principio, pero les voy a ir platicando un poco de la historia de cómo yo lo conocí. Hace tiempo, en el 2005, me fui de niñera, bueno, de au pair, a Canadá a trabajar. Estuve allá y obviamente pues yo tenía 16 años, sabía absolutamente casi cero de niños. Sabía que era mi pasión el enseñar, el estar con niños y el crecer con ellos.
pero yo no sabía tantas cosas y entonces yo veía que muchas mamás hacían eso, íbamos a un playdate juntos con las niñas con las que yo trabajaba y íbamos a playdate, conocíamos a otros niños y veía que las mamás de ellas usaban, o sea, veía las manos y yo, espérame, ¿qué es eso? Dije, ¿eso es lengua de señas? ¿Qué será? Entonces yo no tenía mucha idea, empecé a investigar y ahí fue como que mi primer contacto con eso y me impresionó ver cómo niños tan pequeños desde 10 meses podían comunicarse a través de señas con los papás. A mí eso me impactó y como que al principio estaba un poco como incrédula, dije, no, no creo. Y luego vi, dije, no, totalmente. Y luego perdí ya 100% el contacto con esto, pues ya empiezo yo a estudiar, me meto a mi carrera y como que se me va. Y después ahora ya cuando entré con lo del sueño, como tú dijiste, o sea, me gustó meter a mi repertorio algo que pudiera yo complementar. Y ahí fue como principalmente ya lo conocí más a fondo. Dije, a ver, ¿qué más le puedo ofrecer yo a mis clientes? Porque el sueño es muy importante, pero tiene que ser algo integral. Y dije, aparte del sueño, necesitamos la comunicación con los niños, que es importantísimo. Y dije yo, qué mejor manera que a través del lenguaje de señas. Y ahí quiero hacerle un hincapié. Yo antes pensaba que se decía lengua de señas, por ejemplo, como la lengua española, la lengua hispanohablante. Sin embargo, como estamos hablando de bebés y es una comunicación, cuando estamos hablando de baby signs, se dice lenguaje de señas, porque no es una lengua como tal. Y ahorita platicamos de todo al respecto, pero lo principal es, esto es un lenguaje de señas. Guay, sí, es que yo también así tuve una amiga que yo vi que lo estaba aplicando y yo de que, ¿cómo? O sea, le está contestando. ¿Cómo lo hace? Y claro que sí, me encantó y dije, algún día yo lo voy a aplicar. Y bueno, ¿tú cuándo lo empezaste a aplicar con tus bebés? O sea, ¿cómo Mira, yo lo llegó? empecé a aplicar con el grande ahorita tiene 2 años, 8 meses, y lo empezamos a aplicar cuando él tenía 6 meses. Ustedes lo pueden empezar a aplicar desde tan chiquitos, desde que nacen. Es algo tan natural, es una herramienta que lo que queremos es que sea algo como orgánico, que no tienes tú que forzarlo. Como cuando tú le hablas a un bebé recién nacido, el bebé no te va a contestar. Sin embargo, el bebé está recibiendo toda esta información y es lo mismo. Sin embargo, cuando más se recomienda es a partir de los 6 meses, que ya tienen los bebés un control de lo que observan y lo que buscan. Entonces, en el momento que tú ves que un bebé ya empieza como a apuntar o empieza a estar más atento, ahí es cuando sabemos que están siendo totalmente más receptivos. Entonces, yo lo apliqué desde que estaban chiquititos, pero hice más hincapié a partir de los 6 meses. Entonces, con el grande fue a los 6 meses, con la chiquita desde que nació, pues lo hacíamos porque el grande le encantaba también. Aunque ya tiene todo el vocabulario, él lo seguía usando también con la hermana chiquita. Entonces, eso es lo que está padre, que es como familiar. Ajá, fíjate que en mi experiencia con Alicia nos duró muchísimo las señas. También la empecé a aplicar desde que estaba bebecita. Y por la pandemia tuvo ella un rezago en su lenguaje. Entonces, pues fue de demasiado beneficio para nosotros podernos comunicar, porque ella tal vez no hablaba, pero sí se podía comunicar con las señas. Y luego tengo la otra parte que también le enseñé a Alex chiquitito, igual porque veía a su hermana usarlas, pero sabes que él fue completamente diferente porque él luego las dejó. Como que él traía un chip diferente, que traía como que el habla muy desarrollada o no sé. Entonces, literal, tengo los dos mundos, de que una que lo usó demasiados años y el otro que fue de que, sí, me las aprendí y las dejé. Eso que cuentas, me encanta que digas eso porque hacemos desde el inicio de esto que sepamos que aunque los dos niños son parte de los dos, los mismos papás, los estamos se supone que educando de la misma manera, son completamente diferentes. Entonces es bien importante, así como con todo el aprendizaje, el sueño, todo lo de los bebés, específicamente también la parte de la comunicación es diferente. Entonces todos los niños, a veces hay unos que los dejan, es más, ahorita mi niño grande que casi cumple, digo, 2 años, 8, se desespera cuando quiere algo y le digo, no, ahorita no, se espera, empieza, more, dame. Y yo, como que se desespera y junta las manitas de que a ver si me entiendes. Entonces, ahí es cuando y la chiquita que acaba de cumplir 1 año, ella ya dice agua, por ejemplo. Entonces le digo, ¿quieres agua? Y le hago la seña y ella ya dejó la seña y me dice agua, porque no la necesita. Entonces, es muy padre eso que comentas, el saber que todos los niños son diferentes y que aunque no lo agarren desde el inicio, lo están recibiendo la información. O sea, el hecho de que no lo practiquen no significa que no lo están Sí, tienes un súper buen punto ahí. Y yo quiero saber
si tú como yo sentiste como algún cambio en la relación con tus bebés cuando lo estás aplicando. ¿Sabes qué, Andy? 100%. O sea, lo que yo sentí principalmente es que, o sea, yo me ponía a pensar antes de enseñarlo. Decía, a ver, ¿cómo yo lo puedo explicar a otros papás para que entiendan como la importancia de todo esto? Y decía, imagínate que tú vas, te voy a inventar, a China. De repente, de la noche a la mañana, alguien te deja en China, tú no sabes dónde estás y llegas y te dejan. Y entonces están un grupo de gente de que, ay, mira, llegó esta persona. Y todos te empiezan a hablar en un idioma que no conoces. Y entonces todos te quieren ayudar. Porque se acercan, se ponen en tu cara, a lo mejor se asustan porque dice, ¿qué hace esta persona aquí? Entonces se ponen en tu cara y te dicen, ¿quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de comer? ¿Tienes sueño? ¿Tienes frío? ¿Te tapo? ¿Te ofrezco algo? ¿Quieres ver la tele? ¿Quieres venir a mi casa? Entonces todos se ponen en tu cara y tú dices, no estoy entendiendo absolutamente nada, pero tengo necesidades. Y entonces lo primero que vas a sentir es normalmente pánico, miedo, de que no sé qué está pasando aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Así es como yo empiezo a entender, a ver, si yo le doy las herramientas a una persona que no entiende el vocabulario todavía, que apenas lo está comprendiendo, y te digo cómo comunicarte, es como si llegas a China y te enseño una foto y te digo, mira, quiero agua. Y entonces, en ese momento que alguien ve que quieres agua, le enseñaste la foto, baja tu nivel de estrés, te relajas y alguien te ofrece algo y dices tú, wow, te sientes todavía más seguro. Lo mismo sucede con los bebés. Los bebés son humanos exactamente igual que nosotros, más pequeños. Tienen las mismas necesidades, los mismos gustos, las mismas personalidades, pero a veces se nos olvida, como no hablan, decimos, no, no pasa nada. Y no, totalmente lo contrario. Necesitamos darles unas herramientas a ellos para que se sientan seguros. Y eso fue lo que yo siento que pasó con mis hijos y ha pasado con muchos clientes que hacen baby signs. O sea, yo noto que tienen como más seguridad en el sentido de que si quiero algo, tengo la tranquilidad que yo se lo puedo comunicar a mi mamá, a mi papá, a mi cuidadora, a mi maestra. Entonces, por ejemplo, están ahorita mis suegros de visita y mi chiquita algo quería de comer, entonces la apunta y le empieza a hacer así a mi suegra, de que, y mi suegra de que, ¿quieres esto? Y entonces se emociona y le hace así, y entonces ya le conté, me dice, es que es más, ¿quieres más? Y entonces ahí comienza seguridad. ¿Por qué? Porque puedes comunicarte no solo con tus cuidadores, sino con la gente que está cerca de ti. Entonces yo siento que eso es una herramienta importantísima en las primeras instancias de los niños, de los bebés, darles la seguridad de que podemos estar ahí para comunicarnos y escucharlos, que se sientan escuchados y baja muchísimo las lágrimas. Sí, yo eso sí lo noté mucho en cuanto a los berrinches. O sea, es que no tenían que llorar, nada más nos decían que necesitaban y ahí se acababa el problema. Eso me encantó. Y yo creo que las mamás que nos están escuchando tienen muchísimas dudas porque cuando empezamos todos estamos igual. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas que yo creo que son así como las más técnicas, las que todas tenemos. Pero yo creo que la más común, la más que todas tienen así como que ese tabú o ese mito, es que se afecta el desarrollo del habla en el futuro. O sea, es lo que más te dicen de que, por ejemplo, cuando los adultos de nuestra vida veían que yo le enseñaba muchas señas a Alicia, me decían, es que no hagas eso, jamás va a querer hablar. O sea, ella está muy cómoda usando sus señas y nunca te va a querer decir la palabra. Y yo, es que ¿cómo les explico? Entonces es aquí donde entras tú y nos explicas cómo funciona eso. Me encanta, sí, esa es la primera pregunta, que es más, tengo una amiga psicóloga. O sea, tú imagínate, es una persona que está preparada, que tiene toda la información, pero al final de cuentas ella me dijo, porque ella estaba atendiendo con su hija al principio con el habla, porque tenía un problema de escucha, y me decía que, pero es que si le enseño las señas luego ya no va a hablar. Entonces ahí es cuando me di cuenta que como papás tenemos dudas, como que es nuestro instinto al principio, y esa es la que todos tenemos de que, ¿para qué le enseño si luego no va a hablar? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces aquí yo me gusta explicarlo, siempre doy ejemplos porque siento que es cuando más aprendemos. Esto de baby signs es lo mismo que como el gateo y la caminada. ¿A qué me refiero? El gateo pavimenta el camino para que un bebé pueda caminar. Pero si un bebé no gatea, no significa que no va a caminar. Y ahorita ya hay todavía muchísimo más estudios en donde se ve que no afecta, porque antes decían, por ejemplo, que si no gatea, entonces ya no va a escribir bien y le va a afectar la escritura. Entonces ya hay más estudios. Lo mismo con lo de baby signs. Como esto es algo relativamente reciente, decían, oye, no va a hablar, ¿qué va a pasar? Y todo lo contrario, baby signs pavimenta el camino y prepara para que un bebé pueda hablar eventualmente. ¿A qué me refiero? Es como, supón que tú te rompiste la pierna. Entonces tienes yeso y necesitas caminar. Entonces, ¿qué utilizas? Muletas.
Si tú, oye, es que para qué usas las muletas si eventualmente, o sea, si luego ya no vas a querer caminar. Claro que no, las muletas es algo mientras que yo estoy lista para poder continuar mi camino. Lo mismo con Baby Science. Baby Science lo que hace es, está desarrollado para que esté al nivel del niño ahorita. Un niño no tiene las conexiones neuronales para poder producir habla y repetir los sonidos igual a los 12 meses, a los 10 meses, pero sí tiene la capacidad, sí tiene esas conexiones neuronales para repetir con las manos. Entonces muchos dicen de que, ay, no, yo no le quiero enseñar eso a mi bebé, pero al final de cuentas todos los bebés hacen baby signs, al menos 2 señas. ¿Cuál? La de hola. Conectas lo que dices con la mano, hola. Y eso lo sabe. O cuando de que, ay, no, ya no quiero. Mueves la boca de la cabeza de que, no, no más, no, no quiero, no quiero. Entonces, así como aprenden eso y eventualmente los bebés comienzan a decir no. Y los bebés, o sea, comienzan a decir de que cárgame, por ejemplo, o dicen hola. Entonces, esto es una pregunta importantísima. De hecho, hay un estudio que ellas hicieron, las dos creadoras de esto, Linda Goodwin y la doctora Creolo, lo que hicieron, dijeron de que, ¿sabes qué? La gente va a tener esa pregunta. Entonces, invirtieron dinero para hacer investigaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo lo hicieron, no se cuenta, alrededor de los 12 meses, 2 años de edad, en donde veían que los niños que utilizaban baby signs tenían en promedio unas 20 palabras más que los niños que no utilizaban baby signs. Y tú dirías de que, oye, es que ¿por qué es eso? Porque entonces así tú le das a los niños el enfoque. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, la palabra mariposa, un niño dice mariposa, no tengo la capacidad. Entonces, si yo le enseño que la seña sí es moviendo las manos, diciendo mariposa, le estoy dando la herramienta, lo estoy etiquetando y le digo, ten, así se dice mariposa. Entonces, ya sabe cómo decir mariposa. Él en su mente sabe que se dice mariposa. Físicamente no puede mover los labios y la boca y los lenguas para decir mariposa, pero ya tiene la información etiquetada en su cerebro. Entonces, le doy la oportunidad de que se enfoque en otras palabras sin la necesidad de enfocarse cada vez en tratar de decir mariposa. Porque luego, ¿qué sucede? Ahorita que decías que bajaba la frustración, supongamos que un niño está en el parque, está comiendo unas galletas y tú estás jugando por allá y está jugando con sus amigos. Y entonces está con la tía y empieza a decir ma, ma, ma. Y entonces lo primero que, ¿tú qué pensarías? Tú que me dices, ¿qué quiere ese niño? Ah, quiere a su mamá. Y luego alguien dice, no, quiere más galleta. Entonces le das más galleta al niño que se desespera y dice que volvemos a lo mismo, estás en China y te empiezan a ofrecer cosas que no quieres. Y entonces el niño que, mamá, ten más galleta. Ah, no, mamá, va con mamá. Y empieza a llorar y dices, no sé qué le pasa. No, este niño está chiflado. Y entonces, ¿qué pasó? El niño vio una mariposa y te quería compartir que vio una mariposa y tú estabas ahí dándole más galletas, dándole a la mamá. Entonces, como que este tipo de cosas nos ayudan a entender que no nos va a frenar el vocabulario, todo lo contrario, nos pavimenta el camino para que eventualmente tenga más vocabulario. Y entonces volvemos a lo de los estudios que te contaba. El de corto plazo era, decía, más palabras o sea, de acuerdo a su edad. Y a los 8 años les aplicaban una prueba de inteligencia a los niños. Y los que utilizaban un baby sign durante su vida tenían en promedio 10 puntos más arriba en la escala de inteligencia. Y tú dices, ¿por qué podría hacer eso? ¿Por qué? Porque empiezan a entender y a poner en conceptos que, por ejemplo, más puede significar quiero más galleta, quiero más agua, quiero más tele, como que es todo un conjunto de cosas. O, por ejemplo, si hablas español o inglés, 2 idiomas, que esto tiene mucho beneficio. Si yo te digo more, yo digo así, el niño ya sabe que esto significa más. Y cuando yo ingreso la palabra more en su vocabulario, le estoy dando otra lengua totalmente diferente, estoy estimulando otra parte de su cerebro. Y por eso es que está tan importante esta parte en donde nunca jamás nos frena el vocabulario, todo lo contrario. Wow, qué padre que hicieron esos estudios porque sí, o sea, es literal, o sea, tú vas a pensar que si no lo motivas a hablar con la boca, dices tú, no, pues ahí se va a quedar. Pero no, o sea, lo que dices me encanta de que es que le estás dando una opción de que se enfoque en otras cosas, que vaya aprendiendo más palabras y eventualmente las va a poder pronunciar. Pero es darles ese vocabulario. Otra pregunta es, ¿hasta cuándo los bebés utilizan las señas o cuándo empieza a contestarme? Me encanta decir estas 2 preguntas. Mira, ¿cuándo empiezan a contestarme? Ahorita que decías desde el inicio que todos los niños son diferentes. Y yo lo vi también, así como tú lo viste en tu casa, yo lo vi. O sea, yo le enseñé al más chiquito las señas a partir de los 6 meses y él me empezó a hacer señas a partir del año 3 meses, 4 meses. Entonces se tardó muchísimo en agarrarme como que la onda de qué señas eran. Y yo le decía, y por ejemplo le decía leche y se emocionaba, pero no me la replicaba. O sea, no lo hacía y no me lo contestaba. Si hacía las normales de que le daba más comida, me decía que no, nomás movía sus varitas de que no, no quiero. Pero para contestarme se tardó mucho.
Y la chiquita, desde los 10 meses, me contestó la seña de más, me contestaba la seña de leche, la seña de pájaro, veía un pájaro y decía pájaro y se emocionaba. Entonces, desde que tienen 6 meses, tienen la capacidad de empezar a replicar lo que tú haces, pero yo creo que puede ser entre los 10 meses y el año que nosotros pudiéramos ver una respuesta en ellos, sabiendo que puede ser todavía mucho más después, tipo al año, 2 meses, y es normal y no pasa nada. También te quería preguntar, si tú ves que el enseñar baby signs tenga algún beneficio extra a lo que ya dijimos de la comunicación o de la disminución de berrinches, ¿tú has visto que tenga algo más? Sí, sabes que, por ejemplo, cuando tienes tus rutinas en la noche y utilizas las señas, yo creo que afianzas más cualquier aprendizaje que los niños tienen. Como te decía, como estamos trabajando otra parte del cerebro, que es la parte motriz, y como sabemos, aprendemos mejor en movimiento. No es lo mismo que yo te diga o que te hable una clase así, o que te haga señas y te enseñe cosas, como que el movimiento al cuerpo siempre ayuda, la parte kinestésica nos ayuda a cantidad de maneras. Y entonces yo he visto en mis clientes y en mis hijos que a través del baby signs ellos empiezan como a entender, por ejemplo, las rutinas. Yo nada más le digo la seña de bañar y dice, bañar, y luego le digo, ¿qué sigue? Y entonces me dice que, leche, perfecto, o que sí, un cuento. Entonces, para empezar esta parte siento que nos ayuda mucho. Otra, que no tiene así como beneficio tal cual en el desarrollo, pero nos ayuda como a bajar frustraciones. Si estás en el parque y tu hijo está lejos, te puedo hacer la señal de que cambiar el pañal, por ejemplo, que, tengo pipí, o de que ayuda, o sea, la señal de ayuda que es la mano y pones hacia arriba. Y si estás viendo que tu hijo está ahí tratando de subirse al columpio, pues a lo mejor sí necesita ayuda, no necesita venir o llorar, porque te hace la señal desde lejos. Entonces, como que esta parte, esta comunicación. Y si le empiezas a practicar en familia, supongamos que vas al súper, no sé, haces alguna señal que qué más necesitas, no sé, cosas así. Yo creo que nos ayuda. Y también es como un lenguaje secreto entre familia que los hace sentirse parte de. Yo creo que eso está bien padre. Y les ayuda también, ¿sabes qué? A los hermanos, como que a tener un bond más fuerte. Porque cuando un bebé está chiquito que no habla, el hermano grande dice, es un bebé. Pero cuando se da cuenta que le responde, de que quiere leche, se emociona. O de que pide ayuda, de que, mami, quiere esto, ayúdale. Y entonces como que esta parte le da seguridad al grande que, yo soy el hermano grande. Y luego le da seguridad al chiquito de que, tenemos una conexión importante. Entonces creo que tiene toda esta connotación. Y como decimos, también el aprender de manera diferente ayuda. O sea, niños cuando están en edad de kinder o que están aprendiendo un segundo vocabulario, ahí creo que es cuando también se ve súper beneficioso. O sea, aprenderte los colores, porque los colores también tienen su propia seña. Y entonces hacer los colores en español y en inglés nos ayuda como a afianzar este aprendizaje. Sí, eso que dijiste del lenguaje secreto me identificó demasiado. O sea, tanto así que mi esposo y yo lo utilizamos en nuestras conversaciones. O sea, de repente vamos al súper y de lejos en el pasillo así como de que nos falta leche y hacemos como que, y ven, y no sé qué, o estamos en una reunión y de lejos no queremos interrumpir a la otra persona, pero de lejos nos estamos haciendo las señas que ya no sabemos, porque sí nos interesó muchísimo todo el lenguaje de señas, entonces nos aprendimos señas yo creo que de más. Entonces, eso sí, de verdad, sí se siente bien padre ser ese equipo que tiene un lenguaje secreto. No sabes cómo me ha fascinado eso porque la seguimos usando. O sea, ya que Alicia la Grande ya las dejó de usar prácticamente porque ya va muy avanzada con su lenguaje, gracias a Dios, con terapias y todo. Y que a Alex pues no le interesó porque ahora él también habla. Mi esposo y yo la seguimos usando entre nosotros. Eso me encanta. Sí tienes mucha razón. Eso está chistoso y de repente mi esposa de que yo, ¿quieres más? Así que no quiero interrumpirlo, ¿quieres más? Y de que me dice, sí. Y ya, perfecto, muy bien. O de que no. Porque la señal de no, increíblemente, es cerrando 2 dedos y el dedo. Entonces, aquí también quiero hacer hincapié en otra cosa. El lenguaje de señas de Baby Signs comienza y se crea a partir de la lengua de inglés. Entonces, todo lo que, porque no sé si sabían, aquí las mamás que nos están escuchando, que así como, o sea, la lengua de señas, ahora sí tal cual la comunicación, o sea, el idioma que utiliza la comunidad sorda es a través de diferentes países. O sea, en México tiene su propia lengua de señas, en Estados Unidos tienen su propia lengua de señas, o sea, no es universal. Entonces, en Estados Unidos comenzaron esto y ahora el Baby Signs, aunque se aplique en México, utilizamos las señas en inglés. Ahora, no significa que tienes que utilizar esas señas. Algo que a mí me apasiona mucho, Andrea, es tratar de que seamos inclusivos en todos los sentidos.
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para mí, yo siempre he dicho que es primordial el enseñar no lenguaje de señas, sino la lengua de señas en la escuela. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de gente que no tiene la escucha, no puede comunicarse, y a mí no se me hace justo que si ellos van al súper no puedan tener manera de comunicarse contigo. Entonces yo siento que así como enseñamos inglés, español, esta parte la tendríamos que enseñar. Y yo creo que el enseñar ahora sí el lenguaje de señas, el baby signs, nos ayuda a fomentar a los niños la capacidad de entender que hay otras maneras de comunicarse y que todo está bien. Y entonces nos enseña parte a través ahí de la diversidad. O sea, de manera súper sutil estamos enseñando la diversidad porque es otra manera de hacer las cosas. No es lo común, haz de cuenta. Y entonces, aunque yo hable, yo puedo seguir usando las señas. Y entonces a mí me gusta esta parte porque les empiezas a despertar la curiosidad de esto. Entonces yo creo que nos podría servir mucho como que volvemos a lo mismo, a pavimentar el camino para después hablar, pero también pavimentar el camino para ser un poco más inclusivos y poder enseñar esta parte. Pero bueno, volviendo, para no desviarme tanto, se utiliza, la lengua de señas se utiliza de inglés. Entonces, por ejemplo, las letras son de inglés. Por ejemplo, es cuando dices agua, water, haces la letra W y la acercas aquí a tu barbilla. Entonces haces agua. Es agua, pero es la W de water. Entonces, de ahí es como podemos nosotros adaptarlo. Por ejemplo, a mi hijo le encantaban los aviones y cada que veía un avión, yo levantaba la mano y le decía, mira, un avión. Y entonces él empezó a asociar mi seña, que yo le decía que mira un avión, como si fuera esa la seña de avión. Entonces me encantó porque estábamos leyendo un libro y sale un avión en el libro y levanta la mano y dice, como que tratando, y yo, ¿sabes qué? Esa es la seña de avión. Entonces no tengo yo necesidad de cambiar la seña de avión si esa es la que le funciona a él. Entonces, esa es la parte que es tan padre de Baby Signs, que ellos tienen señas creadas por bebés, las señas que ellos recomiendan y luego las señas que entre familia tú puedes crear la tuya. No hay bien, no hay males, que funciona con ustedes. Por ejemplo, la historia de Baby Signs comienza a partir de que una doctora empieza, o sea, una de las creadoras iba con su hija en el jardín y se cuenta que veía en el jardín siempre que las flores, y a la hija le encanta, entonces la hija empieza a hacerle, y la mamá, ¿qué está haciendo? ¿Que va a estornudar o qué le pasa? Entonces vuelve a hacerle niña, entonces se da cuenta la mamá que, estás viendo una flor. Entonces esa fue la primera seña que ella dijo, oye, si esa seña la entiende, eso significa que tiene la capacidad de aprender otras señas. Entonces empieza con su propia hija a introducirle otras señas. Y dijo, pues, ¿qué señas utilizo? Pues bueno, la lengua de señas acá de inglés, perfecto. Entonces empieza a meter todas estas señas, empieza que su hija le empieza a agarrar la onda, habla con su compañera y dice, oye, mira, mi hija puede hacer esto, y dice, oye, ¿y será que lo podemos enseñar a más bebés? Y fue cuando dijeron, espérate, antes de que comencemos, vamos a hacer un grupo pequeño. A ellos le introdujeron las señas y fue cuando hicieron ya los estudios. Empezaron con el primero con el corto plazo, ¿verdad? Porque luego el otro es hasta los 8 años. Entonces dicen, oye, empieza a funcionar. Y entonces por eso es que se basa en el idioma de inglés. Mira, qué interesante. Es todo, cómo empezó, qué curioso. Y sí lo que estabas diciendo de que es otra lengua, también cuando mi esposo y yo estábamos defendiendo nuestro uso de señas, les decíamos a nuestros adultos, es que le estamos enseñando una tercera lengua. O sea, sabe español, también sabe inglés, algunas palabras, y lenguaje de señas. O sea, no creas que lo estoy retrasando, la estoy adelantando. Porque sí, cuando yo empecé a ver esas señas y aprender las señas que yo también antes había aprendido en una serie, no sé si te tocó verla, la de Switched at Birth. Toda la serie habla sobre sordomudos y la comunidad de sordomudos. Entonces, desde ahí yo ya traía la inquietud de que, o sea, a mí me gustaría ser esa persona que es como la que traduce o la intérprete es la palabra de las personas que pues no tienen esa habilidad. Entonces, sí, yo creo que si nos vamos por la parte de altruismo o de inclusividad, esa parte un bono a nuestra comunicación familiar. Sí, ahí tienes totalmente la razón, como el ser intérpretes, yo siento que ahorita todavía estamos en un punto de que hay que buscar intérpretes para poder incluir esta comunidad que es parte de nosotros, o sea, es parte de todo, y eventualmente que no necesiten intérpretes, que pueden ser parte de normal porque todos tenemos estabilidad. Pero como tú dices, regresando a la parte de, sí, le estoy dando un tercer idioma a mi hija, ¿por qué? Porque estoy desarrollando otra parte de su cerebro en donde está aprendiendo a comunicarse de otra manera. Y estoy segura que si tú vas con Alicia y le dices de que, ¿qué es esto, mi amor?
segurísima va a saber que es leche. 100%. ¿Por qué? Porque ya lo trae dentro de ella. Aunque ya no lo use, sí lo tiene. Entonces, ahorita que me preguntas de que, oye, ¿hasta cuándo lo utilizan? ¿Hasta cuándo lo dejan de usar? Hasta que les estorba. Imagínate que está tu bebé jugando con todos sus carritos y así te dice, quiero agua. Pues no va a bajar sus carritos, sus juguetes para decirte agua. Si ya tiene la señal, va a te va a decir, mami, agua, por favor. Y entonces, ahí es cuando las dejan. Cuando les empiezan a estorbar estas señas, las dejan y entonces ya utilizan lo que sea más práctico para ellos, que a final de cuentas, que es el lenguaje hablado cuando tienen ya el momento preciso y ya está su cerebro desarrollado para poder hacerlo. Y otra pregunta, ¿se puede enseñar las baby signs a todos los bebés o tienen que tener cierto aprendizaje antes de poder enseñarlo? El único requisito que necesitaría un bebé para poder aprender estas señas, yo creo que sería que puedan observar lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Que tenga ya la capacidad de que tú le enseñes algo y ya tiene la capacidad de ver, pero no necesita ninguna otra habilidad y volvemos a lo mismo. Bebés, por ejemplo, que si nacen un bebé sordo, tú le enseñas la seña como quiera y empiezan agarrando este estímulo. Ahora, no me ha tocado hasta ahorita clientes que sean ciegos, pero las señas las podemos ir, digo, van a tener ellos más desarrollada la parte de la escucha, pero puedes empezar la seña con tus manos. O sea, le pones tu mano sobre la seña y así ellos empiezan a entender esta parte de que, ok, cuando hace mi mamá esto y me la pongo aquí, entonces empiezan a hacer sus propias señas. No recuerdo si tuviste alguna vez la película de Helen Keller. Apenas te la iba a mencionar. ¿Te acuerdas la parte donde ella le hablaba a su mamá como que le hacía así en la boca? Algo hacía, tenía una seña que imagínate que, digo, esta parte está basada en historias, es una película, pero está basada en la vida real, en donde ella solo inventó su propia seña cuando quería, no, era algo así, tipo algo así que quería su mamá, de que quería a la mamá y hacía esta seña. Entonces acá es que cuando hace esta seña me quiere a mí. Entonces imagínate que tienes la capacidad, una persona, una niña que no escucha, que no ve, de crear sus propias señas. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta el potencial que tiene el ser humano para poder tener comunicación sin tener todos los sentidos desarrollados. Sí, esa película a mí me encantó y también es de las partes donde también agarré el interés por este lenguaje, o sea, qué impresión que por el tacto empezó a hablar y luego se convirtió, pues ya sabes, en este ícono, Helen Keller. Y ahora otra pregunta, ¿hay algún número específico recomendado de señas que debo de enseñar? Híjole, esta pregunta también es algo que me encanta. Todas me encantan porque son como información importante. Pero en mi curso de Baby Science, el que le doy a mis papás, les pongo un video que me fascina. Se cuenta que está una señora que es de Inglaterra, si no me equivoco, y está con un bebito, yo creo que va a tener 5 meses, y está introduciendo alimentación. Entonces se cuenta que empieza la señora, te enseña el video, y empieza la señora y empieza a hablar y empieza a decir de que babero y empieza a hacer la señal de babero. Te voy a dar una cuchara, la señal de cuchara. Ahora vamos a comer. Entonces estaba bombardeando al niño con todas las señales posibles. Y entonces yo cuando vi el video me sentía abrumada. Entonces yo sin decir nada les pongo el video a los papás y los papás de que no, es que eso es demasiado. Exactamente. ¿Cuántas señas? Las que sean natural para ti y tu familia. Si tú hablas con las señas todo el tiempo y tú te las sabes porque ya tienes este conocimiento, lo puedes hacer de manera natural y funciona perfecto. No hay un número de cantidad mínimo ni un número de cantidad máximo. Lo que yo sí te recomiendo es que no trates todas las señales, porque si las tratas todas, tu bebé eventualmente agarra una, pero no es lo mismo que cuando introduces pocas a la vez. Entonces, supón que introduces agua, mamá, papá, biberón, bañar. Cuando ya domina estas 5, entonces puedes pasar a otras 5 y te das cuenta que, ya tiene estas, ahora vamos a pasar con estas. Y entonces así es la manera en que lo vas introduciendo. Y al final de cuentas lo que yo les digo a mis papás es, no somos intérpretes, o sea, no vamos a hacer todas las señales con todo el vocabulario. Yo quiero darle palabras importantes para mi bebé. O sea, a mi bebé no le importa saber qué significa mesa. No le sirve de nada, pero sí le sirve decir no más. Eso es ¿por qué? El no más no implica nada más para comida, es no más cosquillas, no más hablar. Entonces, cuando te das cuenta, y me acuerdo que mi esposa atacó de la risa con mi hijo grande, una vez le estaba haciendo cosquillas, entonces mi hijo todavía no hablaba, entonces le empieza a hacer, de que no más, y mi esposo, ya no quiere cosquillas, me está diciendo que no más. Entonces, en vez de llorar mi bebé, lo que hizo fue aplicar la seña, y mi esposo que, ya es un adulto, se comunica solo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que dices, está padrísimo todo esto. Entonces, incluyes las habilidades que el niño tenga para poder comunicarse sin la necesidad de que haya lágrimas. Entonces, ¿cuáles señas introducimos?
las que al niño le sean benéficas. Si en tu casa son veganos, pues a lo mejor la señal de carne pues no es benéfica, pero la señal de bananas y la de todas las vegetales puede ser porque le quieres enseñar todas las alimentaciones que tú le quieres dar a tu hijo. O si a lo mejor a mí no me gustan los perros, yo no voy a tener perro aquí en mi casa, pues no me va a servir esa seña todavía. A lo mejor es en la calle, sí. O cuando vayamos ya se le enseño, pero de inicio no me va a servir. Entonces como que es, ¿qué señales nos sirven de acuerdo a lo que nosotros hacemos día a día? Sí, lo que nos ayuda en la rutina. Y partiendo de ahí, pues estas son las señas que tenemos en casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los niños ya van al kinder? ¿Qué pasa si no lo enseñan en el kinder el lenguaje de señas? Sí, mira, esto es importante saber que cuando tú enseñas algo a niños es padrísimo que sea en todos sus ámbitos. Sin embargo, supongamos que en casa se habla alemán y vives en México y el niño va al kinder y el kinder no habla en alemán. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y el niño no va a aprender alemán? No, para nada, simplemente va a entender que hay lugares en donde sí hay estabilidad. Entonces, a lo mejor el niño llega al kinder, le empieza a hablar alemán a la maestra no le hace caso porque no entiende qué está diciendo, y luego empieza a hablar español el niño y dice, ya me volteó a ver la maestra. Ok, empieza a entender en qué situaciones utilizar qué cosa. Pero sí podemos hablar nosotros con las maestras y decirle, ay, mira, ¿sabes qué? Esta es la seña de más, de no más. O sea, con 5 señas, y yo estoy segura que la mayoría de las maestras estarían felices de poder comunicarse con sus alumnos. Entonces, sí me ha pasado que le dicen de que, ay, tiene lengua de señas, y si hay maestras que dicen, pues mira, yo no lo aplico aquí en el salón. Bueno, ya es decisión de cada quien. Y también me ha tocado con papás de que, estas son las señas, de que, ay, porfa, mándenme más. Y me piden de que, oye, ¿tienes más cosas para mandarle a la maestra? Claro, aquí te va todo lo que necesites. Porque entre más lo utilicen en todos los lados, más va a ser más fácil. Pero no pasa nada si en el kinder, en el colegio no lo utilizan, porque como quiera, si en casa lo hacemos, con eso es suficiente. Es lo mágico que los niños se adapten tan fácil a sus ambientes, ¿verdad? Y ahora, si una mamá dice, ok, ya me convencí, yo quiero el lenguaje de señas y quiere comenzar con este proceso, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? Ese es el primer paso, el estar convencidos de que, ay, sabes que yo quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque es el interés de tener una comunicación con tu bebé, con tu hijo, el poderle ampliar a tu hijo toda esta capacidad de, pues, de comunicación con su entorno. Y te haces haces una conexión con el entorno, porque luego te pierdes partes importantes. Antes de contestarte la pregunta, te quiero contar en el libro. Ellos tienen un libro que está padrísimo, si alguien lo quiere leer, se llama Baby Signs, chiquitito, fácil. No lo necesitan leer si no tienen tiempo, puede ser audiolibro o video, lo que necesiten. Pero bueno, en este libro ellos cuentan historias reales de lo que ha sucedido pues, en toda su práctica. Y hay una historia que me encanta, son 2 diferentes. Una en donde el bebé, hijo, se iba a dormir a casa de su primo. Entonces llegaba el papá, lo acostaba, lo acuesta y se sale. Apaga la luz y se sale. Y entonces el niño le empieza a hablar al papá. Entonces el papá se regresa, prende la luz de que qué pasa y empieza a hacer la seña de estrellas, y empieza a hacer que estrellas, así de que estrellas, con tus dedos índices apuntando hacia arriba, que estrellas. Y el papá que, pues la ventana está cerrada, que estrellas, de que no, mi amor, aquí no hay estrellas, o sea, no sé qué me estás hablando, no hay estrellas. Apaga y se va papá y le vuelve a hacer la seña de estrellas. Se regresa el papá y se da cuenta que en la casa de su primo tenían de las estrellas pegadas en el techo. Entonces ahí, ¿qué dices tú? Si un bebé no tiene baby signs, pues va a ver las estrellas, se va a emocionar, pero no va a tener esta necesidad de comunicarse y esta conexión. Entonces, aproveches los años antes de que tengan la capacidad de decirte, mira papá, estoy viendo estrellas en casa de mi primo. Es estrella. Entonces el papá ve y dice, ay, estás viendo estrellas. Entonces el bebé se emociona mucho y creamos como que esta conexión todavía mucho más fuerte entre la persona y el bebé, ya sea abuelo, abuela, cuidador, primo, hermano, lo que sea. Y está padrísimo. Entonces, otra historia que me fascina también, en donde quisiera como la seguridad del bebé. Estaban en la alberca y era hora de irse, agarra al bebé y le dice, vámonos, a la hija. Entonces se la lleva de la mano y la va cargando. Entonces el bebé empieza a llorar y llorar y llorar, ¡ay! Y de que la mamá, ¿qué pasa? Entonces cualquier persona diría, ay, el niño está chiflado porque lo acaban de sacar de la alberca, no se quiere ir, no, camínale y lo jalas del brazo para llevártelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voltea el bebé y el tipo le hace la señal de caliente. El tipo se echa aire en la boca y le hace así. El piso estaba caliente, se estaba quemando sus piecitos. Entonces la mamá la carga, ay, tus piecitos. Entonces ya la bebé dice que caliente, que ay, perdón, mi amor. Entonces ahí, en vez de decir, esta niña está chiflada,
Estamos diciendo, nos está comunicando que algo le está molestando, no necesariamente que se quería quedar. Entonces, como que esta parte me gusta mucho, que nos da otra opción de bajar como que los niveles de frustración. Entonces, bueno, como que la primera parte es, retomando la pregunta, es ¿cómo empezamos? Queriendo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de toda esta gama de cosas que podemos darle a nuestros hijos. Y la segunda es, no es necesario leer el libro ni nada, es simplemente haciendo la seña. O sea, ¿qué podemos hacer? La comunicación se da siempre en base a interacción. Hay un video que me fascina, que a lo mejor muchas mamás ya lo conocen, que se llama Miss Rachel. Es increíble, porque dentro de obviamente las tabletas, celulares, no se recomiendan antes de los 2 años, pero vivimos en una realidad en donde, pues, a lo mejor tengo que darle a comer a mi hijo grande y le tengo que poner la tableta o me tengo que bañar, o sea, tenemos que utilizar herramientas, entonces utilizarlas de la mejor manera a nuestra conveniencia. Entonces no va a ser lo mismo ponerle a lo mejor un video con música que a ponerle a lo mejor Miss Rachel, porque dentro de todo lo que decían de Miss Rachel, se cuenta que Miss Rachel lo hace como si fuera una videollamada, te está hablando directamente a ti, que hi, y ella introduce las señales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar esos videos nosotros papás para verlos y aprender señas. Te voy a mandar un link que no es parte de Baby Signs, pero es otro que se llama Baby Sign Language, si no me equivoco, y aquí en Baby Sign Language tienen un diccionario. Entonces, dentro de este diccionario, tú puedes ver la seña y la tienes así súper puntual. Entonces, ¿qué necesitan realmente para empezar? No mucho, es el querer, el aprender señas y hacerlas al mismo tiempo. Lo único que necesitas es, a través de internet, tú puedes ir buscando tus señas, porque como les decía ahorita, no hay señas buenas, incorrectas y correctas. Es la seña que se adapte a ustedes. Si a ti te gusta la seña de leche, la haces. Y muchas señas son como visuales. Por ejemplo, la leche que aprietas es como si apretaras la ubre de una vaca. De ahí viene. Entonces, por ejemplo, hay una seña que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la de papá es la mano abierta y sobre la cabeza. Es que no tiene nada que ver. Pero a lo mejor si el niño cada que ve a su papá le ve el bigote y le dice, ¡ay, papá! Entonces, ahí en esa casa la seña es papá, así de esa manera. Entonces, no necesitan mucho más que querer ir encontrando señas y aplicarlas con sus hijos. Sí, de repente como que lo queremos complicar o estamos tan no sé, en la oscuridad del tema que dices de que se te hace muy complicado de que cómo le voy a enseñar señas a mi hijo, pero en realidad lo haces todos los días y no te das cuenta. Exacto. Ajá, porque tú hablas y haces señas al mismo tiempo. ¿Qué, mi amor, quieres comer? A veces la haces así. Como cuchara. Inconscientemente, con cuchara, y la seña de comer es así. Pero es lo mismo, tú puedes hacer comer y eventualmente le dices, esto es comer. Entonces, como tú dices, sí, como que pensamos que está tan complicado y dices, ay, no, yo para qué enseño eso si está súper complicado. Y no, puedes empezar con 2 señas y cuando ves que tu hijo las domina, vas a decir, ¿sabes qué? Quiero enseñar otras más. Uh-huh. Y a lo mejor en tu casa se quedaron con 5 señas y no necesito más. O a lo mejor tú me dices, aunque ya habla, me encanta enseñarle más señas. Por ejemplo, mi hijo que ya hablaba demasiado, o sea, yo no sé si volvemos a lo mismo, si es parte de Baby Signs o es una combinación, pero mi hijo grande tiene vocabulario impresionante. O sea, todos los días me dicen de que, oye, ¿cuántos años tiene cuando lo ven? De que, tenía 2 y medio, que es que habla demasiado. Y yo, sí, habla hasta por los codos. Entonces, él quiere comunicarse y me decía helicóptero. Yo no lo entendía. Cocóptero. Y yo, mi amor, ¿qué estás diciendo? No te entendía. Pero ya hablaba. Entonces, yo ahí decidí introducirle la señal de helicóptero, y tipo de helicóptero. Entonces, ahorita, cada que hay un helicóptero, también me dice, mamá, helicóptero, y me hace la seña, y yo, sí, mi amor, así. O, por ejemplo, letras. Tengo unas letras en latina, de las de Foamy, que las quería, yo no entendía qué me decía aleta, y yo, aleta, y yo, ¿quieres una paleta? Aleta, no sabía, porque acuérdate que hay ciertos fonemas que todavía no pueden los niños decir. Entonces, ya entendí que eran las letras, y las letras son las letters, y es tipo, apuntas así, letters. Y aquí es la letra, entonces ya, pues no le atinaba y le decía, letras. Y yo, las letras, aquí están. Y entonces ya eventualmente ya no necesito decirme, esta es la seña, porque me la decía perfecto. Entonces como que es padre saber que les bajamos el nivel de estrés, Andrea, lo que tú decías, los berrinches, porque imagínate que no le entiendo las letras, ahí lo único que va a pasar es, va a llorar, yo no le entendí, yo me voy a desesperar, o sea, ya, mijito, por favor, ya es bien noche, me quiero dormir, ya no estoy llorando, y entonces, pues, sucede todo lo que ya sabemos que a muchos nos ha pasado. Sí, eso tienes mucha razón. Y es que de ese ejemplo, yo creo que las mamás que hemos enseñado lenguaje de señas tenemos muchísimas historias donde se nos solucionó la vida simplemente por entender, comprender lo que estaban diciendo. Y pues bueno, yo quiero que les digan por favor a todas las mamis que están escuchando dónde te pueden contactar para seguirte o para aprender más.
Mira, para seguirme o aprender más, mi Instagram se llama tinywonders.mx. A través de ahí, o me pueden mandar un correo que es nora@tinywonders.mx. Y ahí mismo ya les paso mi teléfono si lo llegan a querer. Y Andrea, yo le quería regalar a tus clientas, si quisieran como quiera tomar el curso de Baby Signs conmigo, les puedo hacer un 50% de descuento a tus seguidoras para que tengan como que otra parte más de poder aprender un poco más de esto. ¡Qué padrísimo! O sea, aparte del PDF que nos vas a regalar, aparte un descuento por tu curso. Muchísimas gracias, Nora, qué padrísimo. Como quiera, yo les voy a dejar todos los links para que puedan contactar a Nora en la descripción. Y te agradezco muchísimo, amiga, tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos. Y también espero tenerte muy, muy pronto para hablar ahora del sueño, que también es de tus áreas más especializadas. Y yo creo que a todas las mamás nos interesa mucho poder descansar mejor. Muchas gracias por estar aquí. A ti, mil gracias por invitarme. Estuvo padrísimo esto. Ya sabes, lo que necesites tú, lo que necesiten tus seguidoras, aquí estamos siempre para ayudarnos y apoyarnos. Mil gracias. Bye, Andy. ¿Qué te pareció esa conversación tan interesante? Yo, aunque ya pasé por ahí, me sigue impactando. Espero que lo hayas disfrutado. Y te recuerdo que tenemos un PDF descargable con más información sobre Baby Signs. En la descripción te dejo el enlace junto con el contacto de Nora, que tan bella te otorga un 50% de descuento en su taller de Baby Signs, mencionando que vas de parte de Happy Ideas. Eso es todo por el episodio de hoy. Si quieres aún más tips que no comparto en ningún otro lado, suscríbete a Happy Mail, donde encontrarás además beneficios, descuentos y regalos exclusivos. Ya sabes que me fascina platicar contigo. Búscame en Instagram como @happyideasmx o a mi correo andrea@happyideas.mx. Si te gustó, comparte con una amiga, eso me ayuda muchísimo y deseo que tengas un muy hermoso día.